Hola, mi nombre es Amara, y hoy quiero compartir el milagro que cambió completamente mi vida. Tal vez tú también hayas pasado por momentos en los que la fe parecía imposible, en los que todo parecía conspirar en tu contra. Yo también me sentía así, pero lo que viví me enseñó que los milagros existen. ¿Crees en los milagros? Si es así, quédate hasta el final y déjame contarte cómo ocurrió todo. Mi historia comienza en un momento que debería haber sido el más feliz de mi vida. Estaba embarazada de mi primera hija, fruto de un amor puro y verdadero con mi esposo, Samuel. Él es el tipo de hombre con el que muchas sueñan: amable, trabajador, protector. Éramos felices, pero había un obstáculo que siempre amenazaba nuestra paz. Dolores, mi suegra. Dolores nunca me aceptó. Desde el inicio de nuestra relación, dejó claro que yo no era lo suficientemente buena para Samuel. Es demasiado sencilla. Te mereces a alguien a tu altura. Estas eran solo algunas de las cosas que decía con la intención de herirme. Pero lo peor llegó cuando quedé embarazada. Saber que su nieta sería birracial fue algo que Dolores simplemente no pudo soportar. Para ella, nuestra hija era una mancha en la supuesta perfección de la familia Villarreal. Los meses de embarazo fueron una mezcla de alegría y tensión. Samuel siempre fue un esposo amoroso, pero viajaba con frecuencia por trabajo, dejándome sola con el peso de la hostilidad de su madre. Aún así, intentaba mantenerme firme, pensando únicamente en el momento en que tendría a mi hija en brazos. La mañana en que todo comenzó, estaba preparando las maletas para ir al hospital. Mi hija estaba a punto de nacer, y el nerviosismo se mezclaba con la emoción. Cada prenda doblada parecía llevar mis sueños de un futuro feliz. Estaba sola en casa, pero sabía que Samuel regresaría en pocos días para conocer a nuestra hija. Me aferraba a eso para mantener mi fortaleza. Fue entonces cuando escuché el timbre. No esperaba a nadie, pero abrí la puerta. Allí estaba Dolores, acompañada de dos hombres que nunca había visto antes. Tenían una expresión dura, intimidante, y algo en el ambiente hizo que mi estómago se revolviera. Antes de que pudiera decir algo, Dolores entró sin ser invitada, con sus ojos llenos de desprecio fijos en mí. «He venido a resolver esto de una vez por todas, Amara», dijo, con una voz tan fría como una hoja afilada. Intenté entender qué quería decir, pero no tuve tiempo. Uno de los hombres sujetó mi brazo con fuerza mientras el otro cerraba la puerta. Mi corazón se aceleró. Luché, grité, pero fue inútil. Me arrastraron fuera de la casa mientras Dolores observaba, imperturbable. «¿Qué estás haciendo? ¡Suéltenme! ¡Estoy embarazada!», supliqué, sintiendo cómo mi cuerpo temblaba de miedo. Pero Dolores solo rió, una risa fría que me llenó de pánico. «Jamás permitiré que manches la reputación de mi familia con esa bebé. Espero que ambas mueran». Esas fueron las últimas palabras que escuché de ella antes de verme arrojada dentro de una camioneta negra. Mientras el vehículo avanzaba, las lágrimas corrían por mi rostro. No sabía a dónde me llevaban, pero una cosa era segura: algo terrible estaba a punto de suceder. El dolor en mi pecho era tan grande que sentía que me ahogaba. ¿Qué sería de mí y de mi hija? La casa abandonada a la que me llevaron tenía un aire de desolación que me erizaba la piel. Me arrastraron escaleras arriba hasta el ático, donde me empujaron adentro. El sonido de la llave girando en la cerradura resonó en el silencio, y entonces me dejaron sola. Dolores ni siquiera tuvo la decencia de mirar atrás. Su odio era tan grande que parecía justificar cualquier crueldad. Grité, supliqué, pero todo lo que escuché fue el sonido de sus pasos alejándose. En ese ático, envuelta por la oscuridad y el silencio opresivo, me di cuenta de que estaba completamente sola. Sin agua, sin comida, sin esperanza. Mis gritos resonaban, pero nadie podía escuchar. Mientras el día se convertía en noche, el dolor y el miedo se convirtieron en mis únicos compañeros. Cada movimiento de mi bebé en el vientre era un recordatorio de que debía resistir, pero las fuerzas comenzaban a abandonarme. Y fue así,
en ese oscuro y sofocante ático que esperé un milagro. El tiempo parecía haberse detenido en ese oscuro ático. No sabía si era de día o de noche. El silencio era tan opresivo como el frío que hacía que mi piel se erizara. Cada minuto parecía una eternidad, y lo único que me mantenía consciente era el leve movimiento de mi hija dentro de mí. Ella seguía ahí, viva, luchando conmigo. ¿Pero por cuánto tiempo? El aire era pesado, con un olor a madera húmeda y polvo que me hacía toser. Mis labios estaban agrietados y mi garganta ardía de tanta sed. Grité hasta que mi voz se convirtió en un susurro ronco, pero nadie apareció. Nadie escucharía. No en ese lugar olvidado. Las primeras contracciones comenzaron después de lo que calculaba como 2 días. No eran fuertes, pero una presión constante me hacía temer lo que estaba por venir. Mi bebé estaba llegando, y yo estaba atrapada. Mi corazón se rompía al pensar que ella podría nacer allí, sin ayuda, sin ninguna oportunidad. Cerré los ojos y comencé a rezar. No sabía si Dios me estaba escuchando, pero era lo único que me quedaba. Supliqué por fuerza, por una señal, por algo que me mostrara que no estábamos completamente abandonadas. De repente, algo llamó mi atención. Un leve sonido de alas batiendo vino de la pequeña y polvorienta ventana del ático. Me arrastré hasta allí, mi cuerpo débil protestando con cada movimiento. Cuando miré, vi una paloma blanca posada en el alféizar. Parecía fuera de lugar en ese escenario sombrío, como si no perteneciera a ese lugar. Por un momento, pensé que estaba delirando. La paloma me miraba con ojos brillantes, como si supiera exactamente por lo que estaba pasando. Entonces, algo increíble sucedió. Dejó caer una llave al suelo. Era pequeña, oxidada, pero ahí estaba, justo frente a mí. Con las manos temblorosas, recogí la llave y me arrastré hasta la puerta. Mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a explotar. Giré la llave en la cerradura y escuché el clic más dulce de mi vida. La puerta se abrió. El aire fresco invadió el ático y las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Estaba libre. Mis piernas estaban débiles, pero la adrenalina me impulsaba. Bajé las escaleras lo más rápido que pude, con los oídos atentos a cualquier sonido que indicara que alguien podría estar allí. Al llegar a la salida, vi que la casa estaba vacía. Dolores no había dejado a nadie para vigilarme. Era mi oportunidad. Al salir de esa casa, el mundo parecía otro. El sol, aunque débil, quemaba mi piel, y el viento traía un olor a vida que casi había olvidado. Pero mi cuerpo estaba al límite. Cada paso parecía un desafío, y sabía que necesitaba ayuda. Rápido. Caminé por calles desiertas, sosteniendo mi vientre mientras un dolor más fuerte se extendía por mi cuerpo. Fue entonces cuando lo sentí. Mi bolsa se había roto. El líquido caliente corriendo por mis piernas era el aviso de que mi bebé estaba por llegar y yo estaba completamente sola. En medio de la desesperación, avisté a alguien. Un hombre vestido de blanco. Parecía surgir de la nada, con sus ojos tranquilos observándome. Antes de que pudiera decir algo, se acercó, tomó mi brazo y dijo: «Déjame ayudarte». Apenas podía hablar. Solo me dejé guiar. Me subió a un coche y condujo en silencio hasta el hospital. Cada curva parecía una eternidad, pero sus ojos me transmitían una extraña sensación de seguridad. Finalmente llegamos. Me ayudó a entrar, llamó a las enfermeras y permaneció a mi lado mientras me colocaban en una silla de ruedas. Estaba exhausta, pero algo dentro de mí me decía que ese hombre no era un simple desconocido. Y entonces, cuando volteé para agradecerle, ya no estaba allí. En ese momento, lo único que importaba era que había llegado a tiempo. Mi bebé estaba a salvo, y sabía que algo más grande estaba cuidando de nosotras. Las luces del hospital eran casi cegadoras, un contraste brutal con la oscuridad sofocante del ático donde estuve atrapada. Apenas podía mantener los ojos abiertos mientras las enfermeras me llevaban por los pasillos. El dolor aumentaba, como si cada segundo fuera una prueba para mi cuerpo ya agotado. Pero, sobre todo, sentía alivio. Estaba allí,
viva, y mi hija aún tenía una oportunidad. Mientras me preparaban para el parto, mi corazón latía descontrolado. ¿Qué pasaría con nosotras? Estaba débil, deshidratada y sin fuerzas, pero sabía que no podía fallar. Sentí una mezcla de miedo y esperanza al escuchar las voces médicas a mi alrededor. El momento estaba llegando. El parto fue un torbellino de dolor y emoción. Recuerdo haber apretado las sábanas con toda la fuerza que me quedaba mientras escuchaba a los médicos decir que empujara. Mi cuerpo parecía estar al límite, pero la imagen de mi hija, tan cerca de nacer, me dio la energía que necesitaba. Después de lo que pareció una eternidad, escuché el sonido más hermoso de mi vida, el llanto de un bebé. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras ponían a mi hija en mis brazos. Era perfecta, pequeña, delicada, pero con una fuerza que parecía reflejar todo lo que habíamos enfrentado juntas. La sostuve como si fuera el tesoro más preciado del mundo y le susurré: «Lo logramos, mi amor. Eres un milagro». Mientras la observaba, una oleada de preguntas inundó mi mente. ¿Cómo sobreviví tanto tiempo sin agua ni comida? ¿Cómo nació mi hija sana después de todo lo que pasamos? ¿Y quién era el hombre que me ayudó? Parecía tan real, tan presente, pero desapareció sin dejar rastro. Unas horas después, aún en la habitación del hospital, decidí que necesitaba llamar a Samuel. Le pedí a una enfermera que me trajera un teléfono. Cuando contestó, no pude contener las lágrimas. Le conté todo lo que había sucedido, desde el secuestro hasta el nacimiento de nuestra hija. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que dijera: «Voy para allá ahora mismo. Nadie volverá a tocarte ni a nuestra hija». La enfermera regresó para verificar cómo estaba. Todavía confundida e intrigada, le pregunté por el hombre que me había llevado al hospital. «¿Está aquí? Necesito agradecerle». Ella frunció el ceño, sorprendida. «Señora, usted llegó sola. Entró por la puerta principal y llamó nuestra atención. No había nadie con usted». Esas palabras me dejaron sin aliento. Era imposible. Recordaba claramente su presencia, su traje blanco, la calma en sus ojos. ¿Cómo podía no estar allí? Mi corazón se aceleró y una sensación de algo más grande se apoderó de mí. Tal vez acababa de vivir algo que no podía explicarse. Antes de que pudiera procesarlo todo, una nueva enfermera entró en la habitación trayendo a mi hija en una pequeña cuna transparente. Parecía tan frágil y al mismo tiempo tan llena de vida. Cuando la tomé en mis brazos nuevamente, un pensamiento resonó en mi mente. Fuera lo que fuera que había sucedido, debía estar agradecida. Por ella, por mí, por estar allí. Sostuve su pequeña mano y susurré: «Tú eres la prueba de que los milagros existen. Y ahora vamos a esperar a papá. Él nos protegerá, te lo prometo». No podía sacar de mi cabeza las palabras de la enfermera. «Llegaste sola». ¿Cómo que sola? Recordaba con claridad al hombre que me ayudó, el sonido de su voz tranquila, cómo me guió hasta el hospital. Él estuvo allí, tenía que haber estado. Por un momento, me pregunté si el cansancio y el trauma me estaban jugando una mala pasada, pero todo parecía tan real. La paloma con la llave, el hombre de blanco, nada tenía sentido y al mismo tiempo parecía llevar un propósito mayor. Con mi hija durmiendo tranquilamente en su cuna junto a mí, decidí enfocarme en lo más importante. Ella estaba sana. A pesar de todo lo que pasamos, a pesar de haber estado días sin comer ni beber, mi cuerpo había resistido por ella. Eso era otro motivo para creer que algo más grande nos estaba protegiendo. Pasaron algunas horas y aproveché para descansar un poco. Pero apenas cerré los ojos, fui invadida por imágenes del ático, de la paloma y del hombre que me ayudó. Era como si mi mente quisiera mostrarme algo que aún no comprendía. Desperté sobresaltada al escuchar golpes en la puerta de la habitación. Era una enfermera, trayendo el teléfono. Samuel estaba en la línea. ¿Amara? Su voz estaba cargada de preocupación.
Por un instante, todas las palabras que había preparado desaparecieron. Finalmente, logré responder, contándole todo lo que había sucedido. Con cada frase, escuchaba cómo su respiración se hacía más pesada. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Entonces, habló con una firmeza que nunca le había escuchado antes. Estoy tomando el próximo vuelo. Esto no se quedará así. Después de colgar, miré a mi hija una vez más. El amor que sentí en ese momento fue tan abrumador que hizo que olvidara el miedo, aunque fuera por un instante. Sosteniendo su pequeña mano, hice una promesa. Nadie volvería a hacernos daño. Mientras esperaba a Samuel, mi mente no paraba. Todo lo que Dolores había hecho pasaba como una película en mi cabeza. Cada palabra de odio, cada gesto de desprecio. Siempre dejó claro que no era lo suficientemente buena, pero nunca imaginé que fuera capaz de algo tan cruel. Mi corazón se encogía al pensar cómo alguien podía cargar tanto odio dentro de sí, hasta el punto de intentar quitarle la vida a su propia nieta. De repente, la puerta se abrió nuevamente. Pensé que era una enfermera, pero era otra paciente, una señora mayor, que entró con una sonrisa amable. Disculpa que te moleste, querida. Pasaba por aquí y sentí que debía decirte algo. Antes de que pudiera responder, continuó. Dios nunca abandona a quien tiene fe. A veces actúa de maneras que no entendemos en el momento, pero con el tiempo todo se revela. Me quedé paralizada. No dije nada, y ella simplemente volvió a sonreír antes de salir. Esas palabras, aunque simples, parecían llevar un peso que necesitaba. ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía que estaba luchando por comprender lo que había sucedido? Cuando llegó la noche, escuché mi teléfono sonar. Era una llamada rápida de Samuel. Estaba en el aeropuerto, a punto de embarcar, y prometió que pronto estaría conmigo. La determinación en su voz era la fuerza que necesitaba en ese momento. No sabía exactamente qué me deparaba el futuro, pero una cosa era segura. Dolores tendría que responder por lo que hizo. Y con Samuel a mi lado, estaba dispuesta a enfrentarlo todo. Porque ahora, más que nunca, creía que lo imposible podía suceder. Cuando Samuel entró en la habitación del hospital, parecía una tormenta a punto de estallar. Me miró a mí, a nuestra hija, y vi algo diferente en sus ojos. Una mezcla de alivio, ira y culpa. Me abrazó con tanta fuerza que, por un momento, olvidé todo lo que habíamos pasado. Pero cuando se apartó, sus primeras palabras fueron: «Esto no se quedará así». Le conté nuevamente, con lujo de detalles, lo que Dolores había hecho. Con cada palabra, el rostro de Samuel se tensaba más. Apretaba los puños, pero no dijo nada hasta que terminé. «Ella nunca volverá a hacerte daño a ti ni a nuestra hija, te lo prometo», dijo, con una voz firme como una roca. Su presencia era como un escudo, y por primera vez en días me sentí segura. Poco después, mientras organizaba los papeles para registrar a nuestra hija, hubo un golpe en la puerta. Era un hombre alto, vestido de manera sencilla, pero con una expresión tensa. Miró a Samuel como si lo conociera de años, pero dudara en acercarse. «Samuel, necesitamos hablar», dijo, y el tono de su voz me hizo saber de inmediato que era algo importante. Samuel me lo presentó. Era Luis, uno de los guardias de Dolores. Explicó que conocía a Samuel desde la infancia, pero que se había alejado años atrás. «Sabía que lo que tu madre estaba haciendo estaba mal, pero necesitaba el dinero», admitió, la vergüenza evidente en cada palabra. «Pero ahora no puedo dormir, no puedo vivir con esto. Vine porque quiero redimirme». Samuel permaneció inmóvil por un momento, con los ojos fijos en Luis. «¿Y cómo piensas hacerlo?». Entonces, Luis sacó de su bolsillo una pequeña grabadora y la colocó sobre la mesa. Presionó el botón de reproducción, y el sonido de la fría voz de Dolores llenó la habitación. «Enciérrenla en el ático. Asegúrense de que nadie la encuentre. Les pagaré bien a los dos, pero necesito que lo hagan bien. Esa mujer no puede seguir interfiriendo en mi familia». Mi cuerpo tembló al escuchar esas palabras nuevamente, pero ahora había una diferencia. Eso era una prueba.
Samuel tomó la grabadora y miró a Luis. ¿Y por qué estás entregando esto ahora? ¿Por qué no fuiste directamente a la policía? Luis negó con la cabeza. Necesitaba valor, y porque sé que tú querrás justicia, Samuel. Quiero que Dolores pague por lo que hizo, pero también quiero limpiar mi conciencia. Además del grabador, Luis también trajo una bolsa llena de dinero, el pago que Dolores le había dado. Samuel le agradeció, pero el ambiente en la habitación seguía siendo tenso. Luis se fue poco después, prometiendo testificar si fuera necesario. Miré a Samuel y él tomó mi mano. Ahora tenemos todo lo que necesitamos, dijo, con un tono que era tanto de alivio como de determinación. Esa noche, Samuel salió para reunirse con la policía y entregar las pruebas. Mientras él estaba fuera, me quedé sola con nuestra hija. Ella dormía tranquila, ajena a todo lo que estaba ocurriendo. Mirándola, hice una promesa silenciosa. Nunca más dejaría que nadie nos hiciera daño. Cuando Samuel regresó, me contó que Dolores estaba siendo monitoreada. Sabe que he vuelto y ya empezó a empacar. Está tratando de huir, pero no lo logrará. Sus palabras fueron como una chispa de esperanza. Estábamos cerca de cerrar ese oscuro capítulo de nuestras vidas. En el fondo, sabía que el enfrentamiento final estaba cerca. Dolores siempre había creído estar por encima de cualquier consecuencia, pero eso estaba a punto de cambiar. Y esta vez tendría justicia. A la mañana siguiente, me desperté con Samuel a mi lado, su semblante tranquilo por primera vez desde que llegó al hospital. Sostenía a nuestra hija en sus brazos, admirando cada pequeño movimiento que hacía. Era una escena tan dulce que casi me hizo olvidar lo que aún teníamos que enfrentar. Pero el sonido de su celular trajo la realidad de vuelta. Era la policía. Confirmaron que Dolores estaba en el aeropuerto tratando de abordar un vuelo internacional. Samuel se levantó de inmediato, ya preparado para actuar. Me miró y dijo con firmeza: «Vuelvo enseguida. No voy a permitir que escape». Mientras él se iba, traté de concentrarme en mi recuperación y en cuidar a nuestra hija, pero mi mente estaba atrapada en lo que estaba ocurriendo. Sabía que Samuel estaba haciendo lo necesario, pero el peso de lo que Dolores había hecho seguía rondando en mi memoria. Sus palabras, el odio en sus ojos, todo aún parecía tan vívido. Unas horas después, Samuel me llamó. Su voz estaba firme, pero con un toque de emoción que raramente mostraba. «La atraparon», dijo. «La policía detuvo el avión antes de que despegara. Estoy camino a la comisaría». Dolores fue sacada del avión bajo las miradas curiosas de los demás pasajeros. Según Samuel, permaneció impasible hasta que vio a su hijo. Su mirada, cargada de desprecio, fue el golpe final. Se acercó, pero mantuvo la distancia. Sus palabras salieron como un desafío. «¿Cómo pudiste hacer esto, mamá? Intentaste matar a la mujer que amo, a tu propia nieta. ¿Cómo llegaste a este punto?» Dolores bajó la cabeza, por primera vez sin palabras. Era como si finalmente hubiera comprendido la magnitud de sus actos. Cuando la policía la esposó y la sacó del avión, no intentó resistirse. Su silencio fue la única confesión que obtendríamos de ella. En la comisaría, los oficiales comenzaron a revisar las pruebas. El audio proporcionado por Luis y su confesión fueron suficientes para formalizar las acusaciones de secuestro e intento de homicidio. Pero, a medida que avanzaban las investigaciones, comenzaron a emerger otras capas de la verdad. Dolores estaba involucrada en un esquema de malversación de fondos que financiaba sus acciones crueles. Este descubrimiento añadió aún más peso a las acusaciones, y otros cómplices comenzaron a ser identificados. Mientras tanto, en el hospital, sentía una mezcla de alivio y agotamiento. Era difícil creer que esa mujer, que tanto había intentado destruirnos, finalmente enfrentaría la justicia. Cuando Samuel regresó, estaba visiblemente cansado, pero había algo nuevo en su rostro: paz. «Amara, la arrestaron, y no saldrá pronto. Descubrieron cosas que van más allá de lo que te hizo. Pagará por todo», dijo, tomando mi mano. Su tono me trajo un consuelo que no había sentido en días.
Mientras miraba a Samuel y a nuestra hija, sentí como un enorme peso se levantaba de mis hombros. No se trataba solo de justicia. Se trataba de estar finalmente libre del miedo. Dolores estaba donde debía estar, y nuestra familia tenía la oportunidad de empezar de nuevo. Samuel se sentó a mi lado, sosteniendo a nuestra hija con cuidado. Ahora somos solo nosotros tres, Amara. Un nuevo comienzo. Te prometo que nada más nos afectará. El calor en sus palabras me llenó de esperanza. Sabía que nuestra lucha estaba terminando, pero aún había algo que necesitaba entender. Algo que, de alguna manera, superaba todo lo que Dolores había hecho. La paloma, el hombre de blanco, lo que me guió hasta ese hospital. Era algo que necesitaba comprender antes de seguir adelante, y sabía que las respuestas no tardarían en llegar. Los días que siguieron al arresto de Dolores fueron un torbellino de emociones. Aún estaba en el hospital, recuperándome física y emocionalmente, pero cada vez que miraba a mi hija, sentía que todo había valido la pena. Ella era la prueba viva de que los milagros existen. Ver su pequeño rostro, tan inocente, tan lleno de posibilidades, me daba fuerzas para empezar de nuevo. Dolores fue oficialmente condenada. Los esquemas de malversación de fondos que lideraba eran más grandes de lo que cualquiera de nosotros imaginaba, involucrando a otras personas influyentes que también enfrentarían la justicia. Fue sentenciada a cadena perpetua, y cuando escuché la noticia, sentí algo inesperado: lástima. Lástima por alguien que había permitido que el odio y el orgullo consumieran tanto su vida que todo lo que construyó terminó derrumbándose. Samuel y yo hablamos mucho al respecto. Él estaba devastado por haber perdido a su madre de esa manera, pero sabía que no había otra opción. Ella se lo hizo a sí misma, Amara. Nadie obligó esas decisiones. Ahora necesitamos mirar hacia adelante, me dijo Samuel, con una madurez que solo el tiempo y el dolor podían traer. Luis, el guardia que tuvo el valor de redimirse, también enfrentó consecuencias. Fue condenado a una pena menor por su colaboración con las autoridades. Samuel, a pesar de toda la ira inicial, visitó a Luis antes de que fuera llevado. Te equivocaste, pero al final hiciste lo correcto. Espero que esto sirva para cambiar tu vida. Las palabras de Samuel mostraron que, a pesar de todo, aún había espacio para el perdón. En cuanto a nosotros, nuestro nuevo comienzo fue tan emocionante como aterrador. Cuando finalmente regresé a casa, parecía que todo había cambiado. La casa, que antes era solo un espacio físico, ahora tenía un nuevo significado. Era el lugar donde construiríamos nuestro hogar, donde criaríamos a nuestra hija con amor y seguridad. Samuel empezó a trabajar menos y a pasar más tiempo con nosotras. Quería asegurarse de que nunca más me sintiera sola o vulnerable. Ambos sabíamos que lo que sucedió nos había transformado, pero en lugar de quebrarnos, nos hizo más fuertes. Fue una mañana tranquila, mientras acunaba a nuestra hija y miraba por la ventana, cuando comprendí plenamente lo que me había sucedido. La paloma, el hombre de blanco, no eran coincidencias. Eran señales, intervenciones divinas. No había otra explicación. Hablé de esto con Samuel, y juntos decidimos visitar la iglesia donde él había sido bautizado. No éramos personas profundamente religiosas antes, pero después de todo lo que vivimos, no podíamos negar que Dios nos había protegido. En esa iglesia, bajo la suave luz de los vitrales coloridos, sentimos una paz que no habíamos experimentado en mucho tiempo. A partir de ese día, la iglesia se convirtió en parte de nuestras vidas. Samuel, nuestra hija y yo comenzamos a asistir regularmente, no solo para agradecer, sino para aprender, crecer y encontrar propósito. Cada oración era un recordatorio de lo que habíamos enfrentado y superado. ¿Y Dolores? Ya no podía sentir rabia hacia ella. De hecho, rezaba por ella. No porque sus acciones fueran justificables, sino porque entendía que el odio que llevaba dentro era una carga insoportable. Tal vez, en su soledad en prisión, encontraría algo que nunca tuvo: arrepentimiento genuino y paz interior. Mi hija crecía cada día.
un pequeño milagro que iluminaba nuestras vidas. Samuel solía decir, «Es fuerte como su madre». Y yo siempre respondía, «Es fuerte porque Dios nos dio fuerza». Nuestro nuevo comienzo no fue fácil, pero fue pleno. Cada cicatriz, cada lágrima, se convirtió en parte de una historia que, a pesar de todo, fue guiada por la fe y el amor. La vida nos dio otra oportunidad, y no teníamos intención de desperdiciarla. Cuando miro atrás, veo que aquel ático no fue el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Fue allí, en el lugar más oscuro, donde encontré la luz. Y hoy, viviendo en paz con mi familia, sé que los milagros no son solo momentos grandiosos. Son los detalles, los gestos, las oportunidades de renacer. Esta es mi historia, nuestro milagro, y nuestra promesa de nunca dejar de creer. La enseñanza que esta historia transmite es profunda y universal. Nunca subestimes la fuerza de la fe, el amor y la perseverancia frente a las adversidades. A veces, las mayores pruebas llegan para enseñarnos que, incluso en los momentos más oscuros, hay luz y esperanza. Para quienes están escuchando, reflexionen. Incluso cuando todo parece perdido, confíen en su fuerza interior y en el poder de algo más grande que nos guía, sea fe, amor o propósito. No importa cuán difícil sea el camino, crean que la justicia prevalece y que los nuevos comienzos siempre son posibles. Esta historia también nos recuerda la importancia de proteger y valorar a quienes amamos, de no dejar que el odio o los prejuicios consuman nuestras vidas y de buscar siempre la paz y el perdón, incluso frente a grandes injusticias. La lección final es clara: los milagros suceden, pero requieren valentía, resiliencia y la capacidad de creer en lo imposible.